Soy también consciente, lo decía al principio de mi intervención, que cuando hablamos de educación, y además lo hacemos especialmente en este país, es lógico y natural que se establezcan debates, incluso dudas e incertidumbres. Yo creo que cuando estas cosas sucedan, no está de más tampoco recordar al creador, al padre del informe PISA, a Andreas Schleicher, que dice que nuestros sistemas educativos, nuestra educación, tiene que preparar a los estudiantes no para nuestro pasado, sino para el futuro de ellos mismos. El camino que hemos iniciado en España con esta nueva educación va en esa dirección. Y desde luego creo que tenemos que hacerlo mostrando una confianza absolutamente clara hacia nuestro sistema educativo, que siempre ha estado a la altura. Si hay que mejorar los resultados educativos, hagámoslo. Si hay que renovar la motivación de los alumnos, busquémosla. Me parece bien, pero no minemos el esfuerzo, que es la garantía de igualdad, porque lo acusará la excelencia y por extensión lo acusaremos todos nosotros.